Hola a todos, les habla el Paz Dan y quiero darle la bienvenida al devocional del día de hoy que tiene por título Llenos del conocimiento de su voluntad. Vamos a estar estudiando el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 9 y versículo 10 y leo para ustedes. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora vamos a dar un poquito de contexto para que entendamos qué estaba pasando. La palabra nos enseña que Pablo le escribe a los colosenses, y esta ciudad era una ciudad muy interesante porque no era una ciudad muy grande, no era muy conocida, no era una ciudad muy impactante en ese tiempo. De hecho, lo más seguro es que Pablo ni siquiera llegó a esta ciudad personalmente. Pablo escribe esta carta cuando él está en prisión en Roma, los últimos 2 años de su vida, y la manda a los hermanos de Colosas, a los hermanos colosenses, y empieza de una forma muy interesante y dice que él ora constantemente para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Que la oración principal que él tiene como hermano en Cristo, como apóstol, como una persona enviada por Dios, para ellos como sus hermanos y para nosotros, porque esta carta, aunque fue escrita a los colosenses, nos llega a todos, es para todos nosotros. Dice que él ora por nosotros, por todos nosotros, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en 2 áreas: en toda sabiduría y en toda inteligencia. Y esto es sumamente interesante porque vemos que el deseo de Pablo es que tengamos entendimiento del conocimiento de la voluntad de Dios. Muchos cristianos hoy en día no quieren conocer la voluntad de Dios, quieren interpretar la voluntad de Dios. Y interpretar a Dios es algo muy peligroso, porque nosotros vamos a interpretar a Dios desde lo subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Nosotros como persona, como sujetos. Al exponernos a algo, lo que sentimos y pensamos al respecto, si lo agarramos como nuestra norma, nos vamos a equivocar. Dios no es un Dios subjetivo. Él no dio su voluntad para nosotros en función de nosotros. Dios es un Dios objetivo. Él es el objeto de nuestra fe. Él es el objeto de nuestro comportamiento. Él es el objeto de nuestro estilo de vida. Eso significa que entonces su voluntad está en función de Él, no de nosotros. Y eso no involucra lo que nosotros sintamos. Muchos, y se le llama a este tipo de cristianos sensuales, los cristianos que andan constantemente buscando en sus sentimientos una confirmación de que lo que está pasando es de Dios. Es que siento que es de Dios, es que no siento a Dios, es que sentí a Dios, y todos lo migran por medio de su propia experiencia y por medio de su propio sentir, y esto hace que entonces la voluntad de Dios sea totalmente subjetiva. Entonces, cuando la voluntad de Dios no me agrada, porque subjetivamente, porque a mí no me agrada, porque me es incómoda, porque me es molesta, porque no la comparto, porque no la deseo, entonces muchos cristianos la desechan pensando que Dios no opera así, porque todo lo que Dios hace produce paz. Pero este es un pensamiento totalmente equivocado. Si nosotros nos vamos a la palabra, vamos a encontrar muchísimos ejemplos de Dios poniendo a prueba la fe de muchos hombres y mujeres donde no sentían paz y donde Dios lo que les pedía era que se esforzaran, lo que Dios les pedía era fe, lo que Dios les pedía era confianza, no paz. Vamos un momento al libro de Josué capítulo 1 y vemos una orden de Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y si estudiamos el contexto en donde eso fue dicho, Josué estaba asumiendo el liderazgo de una nación para entrar a una tierra, para tener que luchar por esa tierra y repartirla. Cuando Moisés, un hombre impresionante, unos zapatos difíciles de llenar, un hombre que por medio de Dios abrió un mar, un hombre que por medio de Dios trajo plagas, un hombre que por medio de Dios dio libertad, un hombre que por medio de Dios oraba y golpeaba las rocas y salía agua de las rocas, y oraba y llegaba alimento del cielo. Simplemente compararse con Moisés era algo absurdo. Moisés era un hombre impresionante y Dios llama a Josué para que asuma después de Moisés y le dice algo en función del corazón de Josué, porque Dios conocía a Josué y lo que él estaba pensando. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni no desmayes, porque era normal que en el corazón de Josué él pudiera encontrar temor por la tarea que tenía por delante. Créeme que en ese momento Josué no dijo: déjeme orar, Dios, y si siento paz es tuyo.
¿Qué paz podía experimentar Josué sabiendo que le tocaba liderar un pueblo que era necio y terco porque vieron que no se sujetaba a Moisés? ¿Cómo se iba a sujetar a él? Un hombre que solo tenía experiencia en batalla, pero que nunca había tenido experiencias con Dios como las tuvo Moisés. Un hombre que veía a su maestro subir a hablar con Dios al monte y él nunca lo había hecho. Es normal que nosotros podamos entonces entender que cuando Dios le está ordenando a Josué que se esfuerce y sea valiente, es porque se daba cuenta que en él no había paz, pero esa era la voluntad perfecta de Dios para Josué. Y vemos aquí un Pablo diciéndole a nuestros hermanos en Colosas que ora para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. En dos áreas, en sabiduría e inteligencia, no en emociones. No que la perciban, no que la sientan, y tal vez hoy con todo lo que está pasando en el mundo te sientes sumamente angustiado y no sientes a Dios. Hay gente que al no ir ahora a la iglesia porque no están abiertas, porque no podemos congregarnos de otra forma que por medio de esto, entonces mucha gente es que ya no siento a Dios, es que no percibo a Dios. No busques a Dios por tus sentimientos. Nunca tus sentimientos van a ser el parámetro para determinar si algo viene de Dios o no. Nunca. Su palabra es el parámetro. Y ahí es donde tenemos que aferrarnos a la fe de la confianza de lo que Él ha dicho. Por eso cuando Pablo dice que Él quiere que crezcamos todos nosotros en sabiduría e inteligencia, para ser llenos del conocimiento de su voluntad, se refiere a dos cosas sumamente importantes. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento, con el cómo. Pablo dice: yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que sepan cómo cumplir la voluntad de Dios. Uno de los deseos de Dios para nosotros es que tú, como hijo de Él, sepas cómo hacer su voluntad. Hay cristianos que no les dice: ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No sé, no tengo idea, no tengo claridad, porque piensan que la voluntad de Dios es simplemente como un propósito de vida. Nací para hacer solo esto y como no sé lo que es, aún no lo desarrollo. La palabra está llena de lo que Dios quiere que hagamos. El cómo, la Biblia lo enseña. Y Pablo ora para que tú, y hoy oro yo también, para que tú puedas crecer y seas lleno del conocimiento de su voluntad en el cómo, en la inteligencia, cómo honrar a Dios, cómo obedecer a Dios. Pero también Pablo dice que en toda sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver más con los valores, con el por qué. Hay cristianos que viven en el no debo porque está mal, pero no es porque no quiero, es porque no me dejan. Tienen miedo más a la consecuencia que al entender por qué Dios rechaza lo que rechaza. Hay cristianos, y yo siempre hago una analogía, imagínate que tú estás delante de aquello que te hace más pecar y tú lo ves con un deseo en tu corazón y tú nada más dices: uy, no lo hago porque es pecado, pero ¿cómo desearía? Ya estás pecando, en tu corazón estás pecando abiertamente por el deseo. Dios no quiere, o Dios no nos manda a que el no pecar se limita nada más al hacer. Dios lo que quiere es que tú aprendas a ver la vida como Él la ve, para que crezcas en sabiduría, para que entiendas por qué Dios hace las cosas como las hace, para que entiendas el por qué. Entonces la inteligencia está orientada a los resultados, pero la sabiduría a los valores. Dios quiere que tú crezcas en el conocimiento de su voluntad, entendiendo cómo hacer su voluntad, pero también entendiendo el por qué es necesario hacer su voluntad, entendiendo la motivación de Dios, entendiendo el corazón de Dios y viendo la vida como Dios quiere que la veas. Hoy en medio de todo lo que estamos pasando, Dios quiere que crezcas en el cómo y el por qué, en el conocimiento y la sabiduría de cómo llevar a cabo su voluntad. Y esto va a traer un montón de beneficios. ¿Por qué? ¿O para qué es que crezcamos en eso? Pablo lo responde en estos versículos. Para que anden como es digno del Señor. Si tú no sabes el por qué y no sabes el cómo, si no creces en conocimiento, en la inteligencia y en la sabiduría, entonces no vas a entender cómo se vive dignamente ante el Señor, porque vas a considerar que tú puedes determinar lo que honra a Dios y lo que no, sin saber realmente lo que lo honra o lo que no lo honra. Debes crecer en este tiempo en la inteligencia y la sabiduría de lo que Dios quiere que asumas sobre su voluntad. ¿Para qué? Para que puedas andar como es digno del Señor. ¿Para qué también? Para que puedas agradarle. No puedes agradar a Dios si tú vives determinando lo que es bueno o es malo, porque Dios es el ente moral del universo.
Él es el que determinó lo que le honra y lo que no. Y si tú quieres agradar a tu Señor, tienes que vivir bajo los parámetros que Él dijo, no lo que tú consideras. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen, sí, sé que eso está en la Biblia, pero no lo comparto. Eso es determinar entonces de que yo soy el ente moral, yo soy el ser más importante y yo soy el que determina lo que sí y lo que no. No se trata de eso. Si Dios lo dice en su palabra, es porque Él, siendo el ente moral por excelencia, Él siendo lo único bueno. ¿Se acuerdan que una vez se le acercaron a Jesús y dijeron, maestro bueno? Y Él dijo, maestro bueno, ninguno, solo Dios. Diciendo que Él es el único bueno, nosotros entonces tenemos que entender que Él es la representación clara y lo que Él ha pedido es porque Él es bueno. No es porque eso que Él pidió es bueno, es porque Él es bueno y es lo que Él desea para nosotros, es lo bueno. Entonces yo necesito crecer tanto en la inteligencia como en la sabiduría del conocimiento de la voluntad de Dios para andar como le agrada a Él. Para también, dice, llevar fruto en toda buena obra. Para saber cuáles son las obras que le honran y poder honrarlo por medio de ellas, poniéndolas en práctica y para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Cuando yo conozco lo que Dios quiere, yo conozco a Dios. Cuando yo conozco las intenciones del corazón de Dios, yo conozco a Dios. Y en medio de esta circunstancia, Dios quiere que tú crezcas en el conocimiento de la sabiduría y la inteligencia de su voluntad, para que puedas crecer en ellas. Yo te insto para que hoy podamos orar como familia y que tú puedas tomar a tu familia en tus manos, orar con ellos y pedirle al Señor que Él los lleve hacia toda inteligencia y sabiduría para cómo obedecerle, para hacer su voluntad. Y que en este tiempo seamos familias que nos unamos en el crecimiento correcto que honra al Señor. Que Dios te bendiga.